Bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra profética para los tiempos de hoy. Es necesario conocer todo lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra para nuestra generación siglo XXI. Hoy estaremos hablando acerca de la importancia de la iglesia de Jesucristo en la oración. Y debemos saber que la iglesia está en la tierra para bendecir la tierra. La iglesia está en una ciudad para bendecir la ciudad. La iglesia está en una nación para bendecir la nación. Ninguna nación puede ser bendecida a menos que la iglesia esté orando. Por eso hoy el tema será tomando nuestra herencia. Tenemos una herencia de parte de Dios. La herencia es esta tierra. La tierra fue creada para el ser humano. Y por eso Dios ha levantado la iglesia para recorrer el mundo entero. El evangelio debe predicarse de nación en nación. Ahora estamos bendiciendo a nuestra nación México. Son los días de México, son los tiempos para México. Cuántos profetas han hablado acerca de México y estamos creyendo de que Dios estará bendiciendo nuestra nación. Cada iglesia en cada nación debe estar orando por su nación. Y hoy estaremos dando una enseñanza conforme a la palabra de Dios, de cómo Dios estableció la tierra, los continentes, las naciones y cómo Dios estableció la bendición por medio de la iglesia. La iglesia tiene como función orar y llevar el evangelio de la bendición a una ciudad, a una nación, porque en la predicación del evangelio hay un cambio de circunstancias en la vida del ser humano, en la familia. Queremos que cambie la violencia, queremos que cambien las circunstancias adversas que se viven en la familia, la situación económica, la situación laboral. El único que puede cambiar todo ello es el Creador de las naciones, y para ello está aquí la iglesia para orar, para interceder. El Señor Jesucristo habló de la importancia de orar. No cualquiera puede orar. Jesucristo habló y enseñó de lo que es la oración. Y Jesucristo dijo algo muy importante con respecto a la oración. La oración va dirigida a Dios el Padre. El Padre es fuente de bendición. Todo lo que necesitamos aquí en la tierra, Dios el Padre lo da. Es la voluntad de Dios bendecirnos, pero hay que pedírselo. Para eso es la oración. Pero solamente los que han creído en Jesucristo pueden orar. Los que han recibido el Evangelio de Jesucristo, los que se han arrepentido de todo pecado, los que han abandonado otros dioses y han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora podrán pedir por la tierra, pedir por la ciudad, pedir por la nación. Y la clave de la comunicación de la tierra al cielo es el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Leamos lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesucristo hace énfasis en su nombre. Hay que pedir a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Versículos 26 y 27. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Así que Dios el Padre envió a Jesucristo, su Hijo, hace 2018 años aquí a la tierra, precisamente para enseñarnos cómo comunicarnos con Dios el Padre. No podemos comunicarnos con Dios, fuente de toda bendición, debido al pecado. A esto vino Jesucristo, a solucionar el problema del pecado y abrir el camino inmediato de la comunicación de la tierra al cielo, ahora en el nombre de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, el mismo Señor Jesucristo sigue enseñando de la oración.
y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesucristo hace énfasis en su nombre. Solamente en el nombre de Jesucristo podemos orar. Dios el Padre escucha solamente el nombre de su Hijo aquí en la tierra, y toda persona que invocar el nombre de Jesucristo en la tierra será salvo. Así que este es el camino de salvación, y por eso tenemos que enseñar de la Biblia, enseñar de lo que dice la Escritura, para que las personas sean orientadas y puedan encontrar solución a los problemas de la vida diaria, solución a los problemas personales de salud, solución a los problemas en su matrimonio, solución a los problemas económicos, solución a los problemas laborales, solución a los problemas sociales en una ciudad, en una nación. Solamente Dios es el único que puede intervenir por medio de la oración. Por eso hoy hablaremos de la oración a través de la iglesia, a través del nombre de Jesucristo, pero vamos a ir a el origen de todo ello. ¿Por qué se apartó Dios de la humanidad? ¿Por qué hubo el pecado? ¿Por qué el hombre entró bajo maldición? Y para esto vino Jesucristo para ayudarnos. Por eso Dios nos guía a través de la palabra. Cuando Dios da mandamientos, siempre es para bendecirnos, siempre es para protegernos. Pero debemos apartar tiempo para revisar las Escrituras. El Salmo capítulo 2, versículo 8, está hablando Dios acerca de pedir. Esto es la oración. El Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. La iglesia está en la tierra para pedirle a Dios, cada nación, que cada nación venga a la bendición de Dios. Las bendiciones de Dios son espirituales, son de salud física, son de salud financiera. Todo aspecto de la vida humana viene de Dios en bendición. Pero hay un enemigo en la tierra, se llama Satanás el diablo. Y es necesario entender lo que sucedió hace mucho tiempo atrás y lo que hoy la iglesia está haciendo. Desde el principio, Dios estableció una familia en la tierra diferente a la familia del cielo. En el cielo Dios tiene su familia, la familia de los ángeles. Aquí en la tierra, la familia de Dios somos nosotros los seres humanos, porque todos fuimos creados por la mano de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios determinó tener una familia diferente a los ángeles en la tierra. Hay dos tipos de familias, la familia angelical y la familia terrenal. Nosotros somos de la tierra, los seres humanos somos de la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los ángeles? La diferencia la hace el cuerpo humano. Nuestro cuerpo es la casa habitación donde habitamos, porque los ángeles son espíritus y también nosotros somos espíritus, porque Dios es espíritu y Dios creó el cuerpo que cubriría nuestro espíritu humano. Por eso la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:23 que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. La diferencia entre nosotros y los ángeles es el cuerpo. Pero el cuerpo fue creado de la tierra. La tierra fue creada por Dios. Y Dios puso en la tierra todo lo que el cuerpo humano necesita, el alimento, todo lo que el cuerpo necesita para vestirse, todo lo que el cuerpo necesita para moverse en el planeta Tierra viene de la misma tierra. Por eso Dios puso allí los minerales, puso lo que representan las vitaminas, los minerales que necesita el cuerpo. El alimento viene del cuerpo y todo lo que necesitamos hoy para cubrir nuestro cuerpo, el algodón, todo lo que hoy viene del derivado del petróleo, todo lo que necesitamos en el hogar, el oro y la plata viene de la tierra. Todo está en la tierra. Por eso esta es la herencia.
La herencia del ser humano es lo que está en la tierra. La tierra fue creada para el hombre porque el hombre fue creado con un cuerpo de la tierra. Así que Dios, cuando creó al ser humano, le dio su herencia, la herencia de la tierra. Esta herencia no es de los ángeles, esta herencia no es del diablo. El diablo es un ladrón que quiere robar la herencia. Por eso el diablo está atacando todo lo que está en la tierra. Ataca el oro, la plata, el alimento, todo lo que necesita el hombre. Ataca el cuerpo humano con enfermedad. Por eso tenemos que conocer estos principios para entender acerca de lo que hoy la iglesia está haciendo. La iglesia no es religión, la iglesia es el poder de Dios para confrontar la mentira del diablo. ¿Quién es el diablo? El diablo en su origen era un ángel, por lo tanto un espíritu. Dios es espíritu, los ángeles son espíritu, nosotros somos espíritu, la diferencia es que tenemos cuerpo. Y en el origen el diablo era un ángel, su nombre era Lucero. Vamos a leer lo que está escrito en Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15, porque el ángel llamado Lucero en el cielo, Dios lo creó con sabiduría, Dios lo creó en perfección, Dios lo creó con mucha belleza y sobre todo el diablo en su sabiduría tenía muchas riquezas. El diablo tenía muchas riquezas. Estamos hablando de una generación antes del ser humano. Todavía no había ningún ser humano en la tierra. Estamos hablando de un tiempo atrás, cuando Lucero estaba en el cielo y Dios le asignó un lugar donde moverse, el huerto del Edén. Vamos a leer primeramente lo que dice Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dios lanzó del cielo a la tierra al lucero que se convirtió en la serpiente antigua, el gran dragón, Satanás o el diablo. El diablo es un espíritu perverso, malo, que está aquí para levantarse contra Dios. ¿Quiénes son las familias de Dios en la tierra? Nosotros los seres humanos. Dios nos creó y Él nos ama, tan es así que creó este planeta Tierra para bendición del hombre. Es nuestra herencia. El diablo odia a Dios, odia al ser humano, criaturas de Dios, y odia la tierra. Pero el diablo está aquí. Dios lo lanzó del cielo a la tierra. Esto fue antes de Adán y de Eva. Así que la Biblia enseña que un día ese ángel se convirtió en un ángel perverso, pecó y vino a la tierra. Dios lo lanzó a la tierra, pero no se vino solo, se vino con una parte de los ángeles. La Biblia nos enseña simbólicamente que la tercera parte de los ángeles el diablo contaminó en el cielo y Dios los lanzó del cielo a la tierra a la tercera parte de los ángeles, ángeles perversos que se creen que se convirtieron algunos en lo que hoy conocemos como los demonios. Los demonios son espíritus y los espíritus no pueden estar en el planeta Tierra porque la Tierra está sujeta a las leyes de gravedad, a las leyes físicas que Dios estableció en la Tierra. Así que los demonios necesitan un cuerpo donde manifestarse. Por eso los demonios están a la búsqueda de un cuerpo humano donde entrar, donde penetrar. Nadie sabía acerca de los demonios y de dónde se ubicaban los demonios hasta que vino Jesucristo a la tierra y Jesucristo empezó a desenmascarar
todas las artimañas del diablo y a descubrir acerca de dónde se ocultaban los demonios. Jesucristo vino a echar fuera esos demonios del cuerpo y de territorios, porque la tierra no fue creada para los demonios, no fue creada para el diablo, fue creada para los seres humanos. Así que todo esto fue en el principio, cuando ese ángel lucero pecó y Dios lo lanzó a la tierra, quiso hacerse igual a Jesucristo. Por eso dice la Biblia de que fue lanzado hasta el Seol. Vamos a leer Ezequiel capítulo 28, versículos del 13 al 15, donde allí dice de que este ángel estuvo en el huerto del Edén. 28. Ezequiel 28, 13 al 15. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Oh querubín protector, era un ángel querubín que protegía el trono de Dios. Era un ángel guerrero, era un ángel hermoso, un ángel habilidoso, con toda sabiduría, hermoso, y dice la Escritura que en su sabiduría empezó a hacer contrataciones, negocios, empezó a negociar con la generación del tiempo antes de Adán. Entonces se hizo de riqueza, se llenó de codicia, de avaricia, se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios, porque tenía riquezas, tenía poder, tenía belleza y tenía todo a su alcance. Dios lo puso allí en el trono. Así que este ángel se rebeló y Dios lo lanzó a la tierra. La Biblia dice que Dios creó o recreó de nuevo el planeta Tierra, porque cuando este ángel cayó, todo lo destruye. Vamos a leer acerca de la creación o la recreación de lo que es la tierra. Primeramente leamos Génesis capítulo 1, versículo 1. Allí la Biblia dice del principio eterno, cuando Dios creó la tierra. Esto fue antes, mucho antes de Adán y Eva. Esto fue antes de que todo lo que hoy conocemos en lo físico y en lo visible existiera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que todo lo que Dios creó fue perfecto, pero el versículo 2 ya nos habla de una imperfección, nos habla de un desorden. ¿Por qué hubo desorden? Porque Dios había lanzado al lucero, ese ángel pecador, a la tierra, y cuando ese ángel toca la tierra, empieza el desorden, empiezan las tinieblas. Leamos el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que había desorden, habían tinieblas. Dios no creó esto para el desorden. La tierra fue creada en orden. Tan es así que viene después el proceso de la reordenación del planeta Tierra. Y fue cuando Dios creó a Adán y Eva. ¿Cuál era el propósito entonces de crear otra familia aquí en la tierra diferente a los ángeles? Dios quería tener una familia. Se cree de que esto es guerra, Dios es Dios de guerra, Jehová es varón de guerra, y
La tierra no fue creada para Satanás, la tierra fue creada para el hombre, la descendencia de Adán. Y Dios posicionó al hombre desde el principio con autoridad y poder para gobernar esta tierra. Dios le dio autoridad y poder contra todo lo que se movía en la tierra, y quien se estaba moviendo era precisamente la serpiente que se conoce como la serpiente antigua. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que este ángel lucero tomó varios nombres aquí en la tierra. Se le conoce como el gran dragón, ese nombre que se usa en el oriente extremo, en la China y en esos países asiáticos donde se adora al dragón, en los países orientales. Pero también se habla de la serpiente. Hay personas que creen que la serpiente es el ser con mucha sabiduría y honran a la serpiente, sobre todo en las culturas antiguas, en las culturas mesopotámicas, en la cultura egipcia, en la cultura de la India. Adoran a la serpiente. Aquí en México, nuestras culturas prehispánicas adoraban la serpiente. Así que las culturas antiguas empezaron a ser afectadas por esta adoración del diablo por medio de la serpiente. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que aquí tenemos los diferentes nombres del diablo: Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón. Son diferentes nombres. ¿Y cuál es la función que hace el diablo en la tierra? Engañar. Engañar al ser humano, engañar a la familia, engañar a ciudades, engañar a las naciones. Hoy en día estamos conociendo a través de los diversos medios de comunicación de lo que es la falsa noticia. Falsas noticias en los medios de comunicación electrónicos e impresos, falsas noticias en las redes sociales, y muchas personas ya no saben si es verdad o es mentira lo que están anunciando allí. Es la obra de la serpiente antigua. El diablo trata de confundir, trata de traer tinieblas. El diablo no quiere que aflore la verdad. El diablo está desesperado en esta generación del siglo XXI porque el diablo sabe que ya le queda muy poco tiempo, y como león rugiente está aquí buscando a quien devorar, dicen las Escrituras. Por eso Dios creó la iglesia. La iglesia es el poder de guerra espiritual contra el diablo y todos los demonios. La iglesia no es religión, la iglesia es el poder de Dios. Dios estableció todo un proceso de restauración. ¿Por qué? Porque la serpiente antigua engañó a Eva, engañó a la primera mujer que Dios creó, y también hizo caer a Adán, el primer hombre que Dios creó. Dios creó a Adán y Eva para tener gobierno, para tener autoridad sobre la serpiente antigua y sobre todos los animales de la tierra. Pero dice el capítulo 3 de Génesis que la serpiente era astuta. ¿Y qué fue lo que pasó desde el principio de la creación, cuando el hombre y la mujer fueron creadas? El diablo tomó lo que no le correspondía, tomó la tierra. La tierra no fue creada para el diablo, fue creada para Adán y Eva y sus descendientes, los descendientes humanos, los seres vivos en la tierra. Pero el diablo, en su astucia, hizo caer a Adán y a Eva en el engaño. Por eso el diablo está engañando. Él es padre de mentiras. Podemos leer Juan 8:44. En Juan 8:44 dice allí la Escritura que Satanás es padre de mentiras, no hay ninguna verdad en él. Jesucristo vino a dar conocimiento de la obra del diablo como el mentiroso. Juan 8:44, Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Él está detrás de las falsas noticias que hoy están desconcertando el mundo entero. Es la obra del enemigo al tiempo de hoy. Por eso tenemos que predicar el evangelio hoy más que nunca. Tenemos que orar y ayunar reprendiendo las obras de las tinieblas, porque estamos en una lucha contra las mentiras del enemigo, contra el engaño del enemigo, y tenemos que rescatar a muchas personas de ese engaño. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo a través de hombres y mujeres al orar, al ayunar y al predicar el evangelio. La tierra fue creada para los hombres. Vamos a leer lo que está escrito en el Salmo 115, versículo 16. Creo que la Biblia es muy clara al señalar acerca de todos los orígenes, tanto de lo que es la nueva generación de Adán y Eva, porque todos venimos de allá, pero antes también cómo el diablo se hizo diablo, porque era un ángel que pecó y Dios lo lanzó a la tierra, y ya cuando estaba en la tierra, entonces empezó su obra destructiva. La tierra no fue creada para el diablo, fue creada para el hombre, y cuando Dios está mandando ciertos mandamientos al hombre, es para protegerlos. Los 10 mandamientos que Dios estableció en el monte Sinaí es para proteger al hombre del diablo. Son mandamientos de santidad. Santidad es apartarnos de todo pecado. Cuando en la Biblia Dios habla, no cometerás adulterio, porque el adulterio va a perjudicar tu cuerpo. Tu cuerpo es creación de Dios. Vas a perjudicar tu herencia y vas a perjudicar tu descendencia. Por el adulterio vas a contaminar a tus hijos, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, 4 generaciones bajo la maldición del pecado del adulterio. Esa maldición traerá pobreza, ruina, muerte prematura, enfermedades, todo lo malo estará allí por el adulterio. Por eso Dios sanciona fuertemente el adulterio. El adulterio tiene que ver con el pecado con el cuerpo. El único pecado que se comete con el cuerpo es la fornicación, dice la Escritura. Dios está protegiendo al ser humano del diablo. El diablo quiere penetrar en un cuerpo y tomar toda una generación familiar, 4 generaciones en la familia, de los padres, hijos, nietos y bisnietos, 4 generaciones que estarán bajo la maldición del pecado por la fornicación y el adulterio. Por eso Dios advierte del gran peligro, porque el diablo está al acecho de todo ello. Para esto vino Jesucristo, para enfrentarse al diablo y para quitar toda obra de las tinieblas, quitar el pecado que traía maldición. Ahora la iglesia está predicando: arrepiéntanse de todo pecado y acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, y empiecen a vivir una vida diferente. La herencia, Dios tiene como herencia la tierra. Empiecen a disfrutar de esta tierra. La tierra es para el ser humano, para disfrutar todo lo que Dios ha puesto aquí. Cuando Dios hace salir su sol, lo hace salir para buenos y para malos, porque Dios es misericordioso. A los malos Dios quiere que ellos un día oigan el evangelio y se arrepientan de todo pecado. Dios quiere la salvación de toda la humanidad. Por eso se predica el evangelio en todas las naciones del planeta Tierra, para que todos tengan la oportunidad de ser salvos y tener la vida eterna. El Salmo 115, versículo 16, habla de que la tierra fue dada a los hombres. Es la herencia a los hombres. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Jeremías 27:5, allí Dios dice: yo hice la tierra y la he dado a quien yo quiero. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. ¿A quién se la dio Dios? A Adán y Eva. Vamos a Génesis 1, 27 y 28. Dios de la tierra creó a Adán, y de Adán creó a Eva. Vienen de la tierra,
y de la tierra iban a ser alimentados. Por eso la herencia es la tierra, la herencia al hombre, la herencia de Dios al hombre es la tierra. Todo viene de la tierra, el alimento, viene todo lo que el hombre necesita en el vestido, viene todo lo que el hombre necesita en la casa, todo viene de la tierra. Los minerales, metales preciosos, todo viene de la tierra. Es la herencia de Dios al hombre. Génesis 1, 27 y 28. El propósito de Dios era de que hubiese gente en la tierra, hijos de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Llenad la tierra, sojuzgadla, dice Dios. La tierra es la herencia al matrimonio entre un hombre y una mujer, porque el propósito de Dios es que la tierra fuese habitada con una familia diferente a la de los ángeles. En el cielo los ángeles, en la tierra nosotros los seres humanos que tenemos cuerpo y necesitamos comer, necesitamos vestir, pero todo viene de Dios. La tierra se sujeta a la palabra de Dios. Dios habla a la tierra oye la voz de Dios. La tierra obedece a los mandamientos de Dios. La tierra obedece a la santidad de Dios. Y Dios determinó que el pecado traería maldición. Cuando Adán pecó, Dios le dijo a Adán: por tu causa, por tu pecado, la tierra estará maldita. Así que la tierra, cuando está recibiendo pecado, una persona está pecando en el adulterio, una persona está pecando en la fornicación, una persona está pecando en el robarle al prójimo, una persona está pecando en asesinar al prójimo, una persona está pecando en adorar otro Dios que el creador de la tierra, entonces la tierra deja de dar la bendición de la herencia. La tierra llegará un momento que vomitará a esa persona, vomitará, dice la Escritura, a la familia, vomitará a la gente, y por eso es la migración de personas de un territorio a otro territorio y andan vagando de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque el pecado está de por medio entre el hombre y la tierra. La tierra obedece la voz de Dios, la ley de Dios. Así que la tierra está dada como herencia, pero la herencia estará sujeta a la santidad del hombre, del ser humano en la tierra. Por eso predicamos el Evangelio. En el Evangelio predicamos: arrepiéntanse de todo pecado y acepten a Jesucristo para que vengan a una vida de santidad y a una vida diferente de bendición espiritual, física y material. La Biblia dice en 3 de Juan 2: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Es la prosperidad espiritual, es prosperidad física y prosperidad material. Dios quiere toda prosperidad del ser humano. Dios da trabajo para que haya para comer, y el que trabaja recibe salario. Todo esto Dios lo ha creado en beneficio del hombre, pero cuando el hombre peca, todo esto se empieza a limitar. Por eso, a través del pecado, el hombre perdió la herencia. Dice la Biblia que Dios echó del huerto del Edén por el pecado a Adán y Eva. Leamos Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Vino el pecado cerró los cielos, la tierra vomitó a Adán y Eva, los echó fuera. Dios los quitó del huerto del Edén. Vamos a Génesis 3, 22 al 24. Lo mismo que sucedió en el cielo cuando Lucero pecó y Dios lo echó fuera del Edén. El Edén estaba ahora en el planeta Tierra y Dios echó a Adán y Eva del huerto del Edén. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida
y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Recordemos que en el cielo estaba el huerto del Edén y había un querubín protector del huerto del Edén llamado Lucero, que hoy conocemos como el diablo aquí en la tierra. Ahora aquí en la tierra Dios establece el huerto del Edén y puso a Adán y Eva allí para que todas las bendiciones de Dios estuvieran para este matrimonio y toda su descendencia, y que la tierra desde el huerto del Edén estuviese gobernada. Pero la serpiente era astuta y engañó a Eva, y a través de Eva cayó Adán en pecado y vino la maldición a la tierra, y Dios los echó del huerto del Edén. Y dice la Escritura que puso querubines. Los que guardan el huerto del Edén son querubines. Así como Lucero era un querubín protector del huerto, aquí en la tierra Dios puso entonces 2 querubines protegiendo el huerto del Edén, porque allí estaba el árbol de la vida. Dios dijo, no sea que en su pecado alarguen su mano para tomar el árbol de la vida eterna estando en pecado. Esto traería una tragedia a la humanidad, porque por toda la eternidad vivirían en pecado. Por eso puso ángeles, y entonces Dios estableció un plan de salvación para el ser humano en la tierra. O sea, en la condición pecaminosa, si comían del árbol de la vida, iban a permanecer para siempre así y no iba a poder ser rescatado el hombre. Sí, ya no iba a poder Por ser eso Dios rescatado. protegió el árbol de la vida. Todo lo hace Dios en beneficio del ser humano. No hay una persona que diga que Dios es malo. Todo lo que Dios ha hecho ha sido por amor al ser humano. El hombre no entiende lo que está haciendo Dios. ¿Y por qué no lo entiende? Porque hay tinieblas. Es la especialidad del diablo, poner una nube de tinieblas en los ojos para no ver, en la mente para no entender lo que Dios está haciendo. Por eso no caminamos por lo que vemos, ni por lo que pensamos, ni por lo que sentimos. Dice la Escritura, debemos caminar por fe. ¿Qué es fe? Debemos caminar por la voz de Dios, por la palabra de Dios. Dios lo dice, yo lo creo, aunque no lo entienda. Debo obedecer las instrucciones de Dios, porque todo lo que viene de Dios es bueno. El problema de nosotros los seres humanos, debido al pecado de Adán y Eva, caminamos siempre con ciertas tinieblas a nuestro alrededor, que no vemos claramente todo lo que Dios quiere darnos. Paso a pasito Dios nos va dando todas sus bendiciones, pero Dios desde el primer momento quiere que le creamos. Al que crea, todo le será posible. Esto sucedió con un hombre. ¿Cómo empezó el plan de redención de Dios? El plan de salvación, el plan de rescate del matrimonio, de la familia y de toda sociedad en una ciudad y en una nación en el planeta Tierra. Comenzó con un ser humano, comenzó con otro matrimonio. Comenzó con el matrimonio de Abraham y de Sara. El primer matrimonio en Adán y Eva fallaron, pero ahora Dios escoge otro matrimonio, el matrimonio de Abraham y el matrimonio de Sara. Veamos Isaías capítulo 51, versículo 2. Dios anda a la búsqueda de una persona que le crea, sea hombre o mujer hoy en día. Pero desde el principio Dios comenzó, o sea, desde el principio del proceso de salvación, ya que toda la humanidad estaba en tinieblas, estaba en pecados, no había esperanza. Entonces Dios se fijó en Abraham y en su esposa Sara. Esto fue en la Mesopotamia, en un lugar de idolatría. En esa región se adoraba al dios Luna. La luna era la deidad principal, la reina del cielo era la deidad principal en esa región mesopotámica. Y la familia de Abraham era una familia de idolatría.
La Biblia dice que la idolatría es causa de ruina. Por lo tanto, la familia de Abraham, su padre Taré y todos sus hermanos y familia estaban en pobreza, estaban en ruina, estaban bajo maldición por el pecado de la idolatría. Tan es así que Sara ya era una anciana y nunca pudo tener hijos porque no podía dar hijos en su matriz, era estéril. La esterilidad era producto de la maldición. Así que Dios se acercó a un hombre pecador y lo llamó. Este hombre oyó, creyó y obedeció. ¿Quién fue este hombre? Abraham. Vamos a leer Isaías 51:2. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Cuando no era más que uno solo, Abraham y Sara, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? No, pues y lo multiplicó, no solamente hijos físicos, sino hijos espirituales. Bueno, hasta hoy estamos... Sí, porque hoy todos los que somos cristianos, dice la Biblia en Gálatas, somos hijos de Abraham. Somos herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham. De la simiente de Adán, no dice de las simientes, sino de la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Ahora sí que todos entonces estamos de linaje escogido. Ahora vamos a ver cuál es la herencia que Dios le dio a Abraham. Así. Vamos a leer Génesis capítulo 13, versículos 14 al 16. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahora lee el versículo 17. Levántate, ve por la tierra. Levántate, ve por toda la tierra, todo el planeta Tierra es tuyo. A lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Así que Dios es el dueño de la tierra, Dios la da a quien Él quiere, y en este caso Dios buscó un hombre que le creyó y le obedeció. Y esta es la promesa de la herencia: a ti te daré la tierra y a tu descendencia. ¿Quién fue Abraham? El padre de la fe. Así se le considera, el padre de la fe. Un día un padre de familia llegó a Jesucristo en necesidad apremiante porque su hijo era atormentado por un demonio. Entonces este padre de familia fue hacia los pies de Jesucristo y le dijo: Señor, ayúdame, ayuda a mi hijo, que un demonio lo está atormentando en su mente y quiere matarlo. Jesucristo le dijo: si puedes creer, si puedes creer, al que cree, todo le será posible. Y este padre de familia reaccionó inmediatamente y dijo: creo, o sea, decido creer. El creer es una decisión personal. Yo decido creer o no creer. Yo decido creerle a Dios. Yo decido creer la Biblia. Decido creer la palabra de Dios, o también decido no hacerlo. Pero Dios dice: cree, porque al que cree, todo le va a ser posible. La herencia de bendición espiritual, de salud física, es lo que Jesús le dijo al padre de familia: ¿quieres que tu hijo sea liberado de ese demonio? ¿Quieres que recuperes la salud en tu hijo? ¿Quieres que recuperes la economía? Porque por la enfermedad muchos están perdiendo dinero. ¿Quieres recuperar todo? Entonces cree. Al que cree, todo le será posible. Tal como creyó Abraham, ahora Jesucristo sigue diciendo lo mismo. Pero crean. Nosotros en la vida diaria también tenemos que hacer esa escogencia. Desde luego. Porque si uno se deja, por ejemplo, pensamientos carnales que son negativos, si uno tiene una circunstancia y se deja abatir por la circunstancia y no pone su mirada en la palabra de Dios y lo que Dios prometió, entonces tú decides si crees a Dios o crees a tu circunstancia.
Entonces, si crees a Dios, tú dices, bueno, todas las cosas me van a ayudar a bien. Y yo sé que tengo la victoria. Entonces es diferente que decir, no, pues yo no voy a salir de aquí. Ahorita ya solamente me viene una desgracia tras otra desgracia. Es que le echa mucha mente. Claro. Le da muchas vueltas a su pensamiento, a su razonamiento humano. Creer es al eso. razonamiento de la obra del diablo. Lo que Dios dijo contra todo lo que me está pasando o lo que estoy sintiendo. Ya el diablo fue derrotado por Jesucristo. A esto vino Jesucristo a derrotar al diablo. Cada uno tiene que escoger en cada momento, en cada día que uno tenga que tomar decisiones. Así es. Por eso. Porque tú decides en un pensamiento negativo, tú decides si tú vas a hacer caso a eso o si tú te vas a levantar y vas a creer en el Señor. Simple y sencillamente. La fe viene por oír la palabra. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo en toda ciudad y en toda nación. Aquí en La Voz de la Alianza predicamos el Evangelio de Jesucristo para que cualquier persona detrás de un televisor tenga la oportunidad de recibir fe. La fe viene de Dios. La fe no la podemos crear nosotros los seres humanos. La fe viene del corazón de Dios a través de la palabra de Dios, y por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. Hablamos de las Escrituras porque es la que nos da la fe de salvación, la fe de los milagros. La fe viene por oír la palabra de Dios. Necesitamos aquí en la tierra porque hay un engañador. Viene de la palabra de Dios. Aunque ya Jesucristo derrotó al diablo, el diablo sigue en la tierra, pero ahora Jesucristo dejó la iglesia, el poder contra el diablo. Por eso, amigo y amiga, no hay mayor poder que el poder de Dios a través del Espíritu Santo que está en la iglesia, en hombres y mujeres, para reprender las obras del diablo. Así dice la Escritura: no participéis de las obras infructuosas del diablo o de las tinieblas, más bien, dice la Escritura, reprendedlas. Así que por eso tenemos que reprender la mentira, el engaño, toda obra del enemigo, las enfermedades, la pobreza, la ruina, todo lo que el diablo está trayendo, y desatar las bendiciones de Dios. Pero siempre es una decisión que el hombre tiene que hacer. Es una decisión que la persona tiene que hacer, porque si yo me siento así mal y digo, ay, pues ya no voy a ir, me siento así, ya, ahí se paró todo. Pero si yo en lugar es el ataque del diablo en el alma, las emociones, los sentimientos. Pero si en ese momento digo, no, porque yo sé que todo lo voy a poder, que en Cristo que me da la fuerza, yo sé que yo puedo porque tengo la victoria de Cristo, y empieza uno a hablar y declarar la palabra. Entonces uno empieza realmente a actuar y ve uno la respuesta, porque Dios responde a la fe. Sí. Y por eso las Escrituras exhortan a no dejar de ir a la congregación, a la reunión de la iglesia. ¿Por qué tenemos que ir a la reunión de la iglesia? Porque es allí donde se enseña de la Biblia, para que vayamos creciendo en fe, fortaleciéndonos en fe, porque el diablo está atacando donde no hay fe. Donde no hay fe, las personas están lamentando su situación, están pensando en la obra del enemigo, la enfermedad, la tragedia, y están hablando lo que no deben hablar. Hablan en el lenguaje del mundo. Debemos hablar en el lenguaje de Dios. Por eso tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, para hablar la palabra de Dios, para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos y poder ser instrumentos de bendición en esta tierra. Hemos recibido la herencia la tenemos como iglesia de Jesucristo para repartir la herencia, porque esta tierra es la herencia dada por Jesucristo. Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, Él dijo: toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo, por lo tanto, id por el planeta Tierra y hagan discípulos a todas las naciones de este planeta Tierra. Así que Jesucristo nos dio la gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura, a toda ciudad, a toda nación. El que oye y crea será bendecido. El que no quiera oír y no quiera creer ya está condenado, porque ya desde Adán y Eva está la condenación. Así que en Jesucristo está la salvación, y empezó desde los tiempos de Abraham. La promesa de la tierra vino por medio de un hombre que le creyó a Dios, Abraham, y por eso dice Gálatas, vamos a poner esta palabra y nos vamos a una alabanza que habla de la tierra. Vamos a Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y herederos según la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue la promesa? Lee Romanos 4:13. Este versículo que acabamos de leer en Gálatas se refiere a los que han creído y aceptado el Evangelio de Jesucristo. Y en el Evangelio ya no hay hombre, ya no hay mujer. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay sexo, porque ahora todo es espiritual. Jesucristo te ha salvado y te ha posicionado en lo espiritual para que puedas confrontar al diablo que se mueve en lo espiritual. Por eso, delante del Señor tú tienes autoridad y poder para reprender demonios, reprender toda obra de las tinieblas, y eres heredero de las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue la promesa? Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la fe, la justicia de la fe es la promesa. Así que tú puedes recibir esta bendición, amigo, amiga, y empieza a tomar tu herencia, la herencia de tu cuerpo, que es tierra, la herencia de tu casa, que está sobre la tierra. Todo lo que pisa tu pie sobre la tierra, tómalo como herencia. Tienes que reprender todo espíritu ladrón que está robando tu paz, que está robando tu salud, que está robando tu economía, que está robando tu trabajo, que está robando tu matrimonio, que está robando tus hijos. Reprendes esos espíritus que perturban la paz de tu matrimonio, la paz de tu familia, la paz de tu trabajo, la paz de tu colonia, la paz de tu ciudad. Sea la paz en cada ciudad. Pídeme, dice el Señor, y te daré por herencia a las naciones. Tenemos que pedirle a Villahermosa, Tabasco, el sureste, México y todas las naciones, porque esta es la voluntad de Dios, que vivamos quieta y reposadamente aquí en la tierra, que vivamos en paz. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Por eso predicamos el Evangelio, no religión. Predicamos la única solución que tiene el ser humano para la vida eterna. Jesucristo, el único camino para la vida eterna. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza tan importante por los tiempos de hoy. Dios ama a México, Dios ama a tu familia, Dios nos ama a todos, porque fuimos creados por la mano de Dios a su imagen y semejanza. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Nuestras bendiciones.